No, para la parte de volúmenes de revolución, vamos a necesitar un bastante tiempito. Y en esta clase específicamente solo voy a encargar de demostrar o de hallar una técnica para demostrar todos los casos que se nos pueden presentar. Ya, los casos son bastantes, les comento. Así que una recomendación es no aprenderse las fórmulas de memoria, porque debe haber una especie de 34 casos, 40 más o menos, posibles casos. Y por ejemplo, en el libro de Venero solo muestran unos 6. Y cuando se en el ejercicio, bueno, te pide otra cosa, ya es un problema, ¿no? Así que mejor es conveniente saber demostrar todos los casos que se pueda presentar y sacar nuestra propia fórmula. Todo va a depender ahora de la forma del diferencial que vamos a obtener al hacer rotar alguna curva respecto a algún eje. Entonces ponemos ahí. Bien, el caso más sencillo. Tenemos una curva de ese tipo. Debemos rotar alrededor del eje X. Y así, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que pasa acá. Todo esto rota. Esto también. Y te genera, ¿no? Un volumen de ese tipo. Pero ya saben, lo que nos interesa es el diferencial que van a hacer rotar ustedes. En este caso, sabemos que el diferencial tiene esta forma. Esta va a ser una función, ¿no? Y cuando el diferencial rote, o sea, vamos a colocar acá, se genera lo siguiente. Ahí está, ¿no? Ese es el diferencial que está rotando o está revolucionando. Ese diferencial de volumen tenemos que encontrar. ¿Cómo será? Sabemos que el volumen de una especie de cilindro sería, ¿no? El volumen es pi por el radio al cuadrado. Pero ¿cuál es el radio? Fíjense, su radio es esto, que sería la misma función o la altura y. Entonces, la función pi por el radio al cuadrado por la altura, pero la altura es de x. Así que ahora sí podemos integrar y tenemos eso, ¿no? Ese es el volumen. El caso más sencillo, bueno, se llama método del disco porque justamente el volumen, el diferencial de volumen es una especie de disco. Por lo tanto, se van sumando discos, ¿no? Y de esa manera se obtiene el volumen.
tenemos una función que ahora está rotando respecto a y, pues sería algo parecido, ¿no? Sería una integral desde a hasta b, pero seguramente que ahora la función tiene que depender de y también, ¿no? Y ahí está. Vamos con otro ejemplo. Tengo ahora este tipo de ejercicio. A ver. Tengo una curva y está rotando alrededor de este eje y igual a algún número. ¿Cómo será su fórmula para hallar el volumen de revoluciones? Bueno, primero nos enfocamos en el diferencial, ¿no? Tomen en cuenta que el diferencial siempre va desde abajo, ¿cierto? Este sería el de x, todo esto es el diferencial, pero no podemos colocar nosotros, o bueno, no está girando esto alrededor del eje x, ¿no? Sino que está girando respecto a este. Así que lo que nos interesa es este pedazo de acá. Este sería mi radio. Me fijo y veo que al rotar eso, al revolucionar, también se gira, bueno, se forma un disco, en el cual su radio de ese disco ahora es esto, ¿no? Geométricamente, ¿cuánto sería? Sería toda la altura menos este pedazo, ¿no? Este pedazo es la altura A. Por lo tanto, el radio sería la función menos ese pedazo. ¿De acuerdo? Esta es obviamente una función cualquiera. El diferencial de volumen entonces es pi por el radio al cuadrado. El radio que es de esta por la altura, que es diferencial de x. De esa manera obtenemos que el volumen será. Así sería, ¿no? Bueno, entonces vean que cómo cambia cuando tenemos mm, este tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Misma idea, solo que esta vez sobre el eje Y. Pero en este caso yo voy a agarrar que mi diferencial es esto, ¿no?
diferencial de Y ahora, ¿cierto? Y estamos diciendo que esto está revolucionando respecto a este eje. Así que me interesa estudiar el diferencial de volumen. Pero esta vez, por ejemplo, la altura es y el radio va a ser otra cosa, ¿no? Seguramente esta función vamos a tener que depender de Y. El radio va a ser todo este pedacito de acá, estoy marcando con azul. Y ese pedacito es toda la altura, ¿no? del diferencial menos este pedacito de acá. Entonces sería el G de Y menos A. Así que el diferencial de volumen será pi por G de Y menos A por la altura. Entonces el volumen se convierte simplemente en la integral. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Bien, hasta aquí cuántas fórmulas ya me estoy generando. Dos, tres, cuatro, ¿no? Y sigo en el método del disco, ya saqué unos dos más y vamos a más o menos terminarlo el disco. Por eso les digo que son muchas las fórmulas y no conviene aprenderse de memoria, por lo tanto, hay que saber demostrarlos. Bueno, tenemos este caso. Solo que ahora gira alrededor de una recta que está por ahí, que va a ser negativo, ¿no? Ah, bueno, esto no está bien colocarle la misma A con esta A. Aunque puede pasar, ¿no? Puede ser uno y uno, no hay ningún problema. Deberíamos colocarle C, pero mejor. Ya, creo que ya está. Aquí también, ¿no? Es menos C. Nuevamente, ¿cómo será el diferencial de esto? Está rotando respecto a esta recta. Y saben, el diferencial siempre va desde el origen, nada más, ¿no? Bueno, en este caso desde el eje de coordenadas. Pero yo necesito, o veo, me doy cuenta que cuando yo hago rotar respecto a esta recta, ¿cómo será? Se forma un disco, ¿cierto? Solo que ahora ya no va a ser solamente la altura, ¿no? Sino tenemos que hacer todo esto, que sería la función más esa C. A pesar de que esto sea negativo, geométricamente tenemos que sumarle, ¿cierto? No podemos restar eso. Mucho
Ojo entonces con eso. Sería así, ¿no? El radio. Entonces el diferencial de volumen será pi por el radio al cuadrado y acá tenemos. Igual pueden hacer su análogo, ¿no? Sobre el eje Y. Bueno, espero entonces que se esté entendiendo hasta acá. Y podríamos ya pasarnos, a ver si estamos el caso en que la recta está arriba. Hemos visto que la recta está, bueno, a la derecha de la función Y. Estamos viendo la recta que está en la parte de abajo. Sí, creo que es todo. Nos faltaría que la recta esté acá, ¿no? Tengan entonces mucho cuidado con estos detalles. Vamos a ver otro caso. Todos son distintos, ¿no? Bueno, aquí hemos hecho que la recta está abajo. ¿Qué tal si la función ahora es esta? Desde A hasta B. Pero yo voy a hacer revolucionar alrededor de esta recta, que está por encima de la función. Ese caso lo hemos visto, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría en esos casos? ¿Cómo sería el diferencial? El diferencial nunca cambia, sigue siendo esto de aquí. Pero ahora hay que tener un poco de cuidado porque mi radio del volumen que se está formando es este de acá. No, ese que está con azul. Y ese radio sería, pues toda la altura, si se dan cuenta, todo menos esta altura. Sería C menos la función. Mi radio es C menos la función. No, no está bien dibujada acá el diferencial, ¿no? Bueno, en realidad sí sería ese, pero como les decía, esto no cambia. Entonces acá tendríamos pi por el radio al cuadrado. Para, para una recta que está sobre el eje Y, vamos a hacer como un último ejemplo. Y terminamos el método del disco, ¿no? Porque todos son discos, ¿no? ¿Cierto? Por eso estoy usando el mismo dibujo también.
quiero hacer revolucionar respecto, a ver, recta de acá, que va a tener x igual a c, ¿cierto? Y mi gráfica, por algún motivo, está ahí. Este va a ser un g de y, ¿no? Nuevamente, el diferencial no cambia, pero me estaría faltando el radio, ¿no? El radio, si nos damos cuenta, es todo esto de aquí, que vendría a ser la altura de la función en valor absoluto, ¿no? Más ese valor c. Entonces, el diferencial de volumen es pi por el radio al cuadrado, por la altura. Bien, entonces, como pueden ver, existen muchos casos, ¿no? Aquí no estoy hablando, te faltan todavía. ¿Qué serían entonces? Curvas que están a la derecha, a la izquierda. Curvas que están arriba, abajo. Curvas o líneas que están encima del eje X, líneas que están abajo del eje X. Líneas que están a la izquierda del eje y líneas que están a la derecha. Entonces son un montón de casos. Hasta aquí nomás, a ver, vamos a ver cuántas formulitas ya me generan. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y que no esté haciendo los otros, ¿no? 15, 16, si hiciera todos los casos, ¿no? Pero fíjense, solo estamos en el disco. Recién vamos a pasarnos al método del anillo. Mucho cuidado entonces con todos esos casos. Seguimos con la misma idea. Sé que va a ser un poco aburridor hacer esto, pero es la única manera de plantearse bien los volúmenes de revolución. Normalmente el método del anillo va a pasar cuando se tenga lo siguiente. Quiere hacer revolucionar respecto al eje X. Pero veamos que ahora su radio es así, ¿no? Bueno, este sería mi diferencial ahí. Que sería
Ahora cambia, ¿no? El diferencial de volumen de revolución. Es, sería algo así, ¿no? Ya voy a exagerar. El radio mayor ahora te vas a tener y el radio menor. El radio mayor, veamos cuál es. Simplemente la función, ¿no? El radio mayor. La función f de x. Y el radio menor, así de acá sería bueno, la función g. Por lo tanto, si yo quisiera hallar el volumen de este cilindro con un güey dentro, sería pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? El volumen completo y el resto la parte interna. Integrando tendríamos pi f al cuadrado de x menos g al cuadrado de x. Y listo. Ya se estarán imaginando qué montón de casos tengo aquí, ¿no? Vamos a ver algunos. A ver, ¿cómo será entonces el volumen de revolución de eso? Sigue siendo, ¿no? Un anillo, una especie de rosca, podríamos decir. Bueno, ¿cuál es la función superior? Se está refiriendo a ese tamaño, ¿no? Esa es la función superior. Y esa es f de x menos c. Y la función inferior sería esa de acá, o mi radio inferior. Esa sería la función g menos c. Ya teniendo eso, la altura, se me olvidan. El diferencial de volumen será el volumen completo y por el radio al cuadrado menos el volumen del que no está completo, ¿no? Un poco más larga su fórmula. Y ahí está. Vamos a ver otro ejemplo.
A ver, ¿cómo sería el caso? Que muy parecido a esto, solo que esta vez la recta está acá arriba, está más arriba, ¿no? Mi diferencial sigue siendo igual. Ha habido un dibujo donde creo que no he puesto bien el diferencial, ¿dónde está? Claro, no puedo dibujar aquí arriba mi diferencial porque sería mal, ¿no? El diferencial siempre está de esta forma, pero he identificado bien el radio, ¿no? Eso es importante. Ya, hasta ahí sí estoy bien. A ver, ¿cómo sería entonces en este caso? Sabemos que el dibujo sigue siendo el mismo del diferencial, pero van a cambiar los radios, ¿no? ¿Cuál sería el radio mayor de este disco? Si están de acuerdo, el radio mayor es este de acá. Todo esto de aquí. Y ese radio sería el completo, ¿no? C menos esta altura. Esa altura vale G. Entonces esto sería C menos G. ¿Y cuánto vale nuestro radio menor? Sería este pedazo. Ese es el completo C menos esta altura. Ah, perdón, es C menos la altura. Así que mi diferencial de volumen sería el completo, ¿no? Menos el otro. Entonces vean cuánto cambia cuando solo le hago una pequeña modificación. Todos esos casos no están en el veneno. Trato de darnos la idea, pero no está todo. Yo creo que ya se darán cuenta como cuántas formas tendría que haber si quisieran que esté todo. Algo de unas 50 o más. Pero yo creo que con esto ya no vamos a tener ningún problema, ¿no? Vamos aprendiendo a formularnos correctamente bajo la simple lógica, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo. En el caso, el alrededor de esta recta que va a ser menos C. Vemos que mi diferencial sigue siendo así.
Ya. ¿Cuánto será entonces mi diferencial de volumen? A ver, el radio mayor nos interesa, ¿no? El radio mayor es todo esto. Y vean, a pesar de que esto sea negativo, ya saben, geométricamente tenemos que tomar el positivo de eso, lo cual sería la función, ¿no? La altura más esa c. Y esta otra de acá sería g de x más c, que es nuestro radio. No olviden eso, porque hay varios ejercicios que pareciera que tienes que restar, pero no. Y esa sería nuestra fórmula. Bueno, hagamos otro ejemplo. Bien, entonces vean que me doy la molestia de hacer cada fórmula por el motivo de que, por ejemplo, integrar ustedes van a poder, ¿no? Supone que estas alturas integrar ya sabemos. Lo único que nos interesa es analizar y ver que cada caso tiene su ecuación. De esa manera, a mí al menos me ha ayudado bastante no tener que aprender ninguna fórmula de memoria, simplemente hacerlo lógico y que funcione, ¿no? Siempre bien. A ver, otro caso entonces le estábamos comentando sería el siguiente. Aquí va a estar mi recta de revolución x igual a algo en c. Bueno, depende de y, ¿no? ¿Cómo sería aquí mi diferencial? Sería de esta manera. De altura de y, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula de bueno, de este caso? Veamos, el radio mayor. ¿Cuál sería el radio mayor? Es esto, ¿no? Ese es el radio mayor, que sería pues la altura completa de la función menos este pedacito de acá. Ese sería el radio mayor. Entonces tenemos f de y menos c. Y el radio menor sería esto de aquí, ¿no? Que viene a ser la función completa menos este pedacito que sería g de y menos c. Y listo, ¿no? Con eso ya tenemos fórmula.
Ah, pensé que me estaba olvidando el cuadrado, no está, ¿no? Vamos a usar el cuadrado, está bien. Otro ejemplo muy parecido a este sería que ahora, pero esto va a estar, cambia esto, ¿no? También va a cambiar. Eso no cambia, todo sigue igual. Veamos a ver. Mi radio mayor ahora será todo esto, que viene a ser la función completa más, a pesar de que esto sea negativo, ya sabemos, pero tenemos que sumarlo, ¿no? Será entonces G de Y más C. Y radio menor sería G de Y, perdón, este fue F. Ahora el otro sería G de Y más C, ¿no? Y bueno, incluso creo que esto es casi lo mismo, ¿no? Solo se estaría cambiando de signos a C. Listo. Bien, hasta acá cuántas ya van a ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13 fórmulas que nos estamos proponiendo de las 24, digamos, que hasta el momento tal vez sería, si analizaríamos todos los detalles, ¿no? Pero yo creo que ya se ha entendido la idea. Tengan mucho cuidado en tomar su radio mayor y menor. Se dibujan ese eh, diferencial de volumen. Una vez bien identificado, es listo, ¿no? Ya acabaría, digamos, el problema. Nos pasamos al ahora el método de las capas cilíndricas. Les comento que en el examen, por ejemplo, no les van a decir que resuelva por el método de cilíndricas o por el método del disco. Ustedes tienen que escoger el método con el cual van a resolver, según vean lo más conveniente. Por ejemplo, ya todo bonito está acá. ¿Qué problema tendríamos con esta fórmula, digamos? ¿Qué tal si mi integral, no sé, por alguna razón, mi función sea así? Y todavía vas a elevar al cuadrado, ¿no?
Y aquí otra cosa. Solo esto, fíjense que se está volviendo bastante complejo porque está elevado al cuadrado y pues no nos convendría, ¿no? En otros casos, mejor analizarlo el volumen de revolución de otra manera. Y esa es justamente las capas cilíndricas nos van a salvar de este cuadrado. Veamos en qué consiste esto. Imaginamos que tengo ahí esa función desde un punto A hasta un punto B. Ya estamos viendo que va a ser muy difícil integrar con el otro método. Y me piden hacer revolucionar, por ejemplo, respecto al eje Y. ¿Cómo podría tomar entonces yo ahora mi diferencial? Ya sabemos, no me conviene tomar mi diferencial de esta manera. Probablemente sea muy difícil. ¿Qué tal si ahora yo tomo mi diferencial de esta manera? Mejor que esto, como estamos iniciando el ejercicio, que sea desde cero. O sea, que esta función llegue hasta el piso, digamos, ¿no? Ahí está. Si yo tomo el diferencial de esa manera, al hacer revolucionar el diferencial, ¿cómo será? Pues imagínense, ¿no? Tenemos que girar esto. Ajá. Y se forman cilindros, de hecho, capas ricas, donde pues vean acá que la F, la altura, y mi radio sería de acá, mi radio es este de aquí, no, es un X cualquiera, variable. Por tanto, ¿cuánto será el diferencial de volumen? Es como si desdobláramos esto. Imaginemos que desdoblemos. Por si acaso no estoy colocando así porque es extremadamente pequeño, ¿no? Ya que es un diferencial esto. Pero si lo extendemos, yo creo que está claro, por ejemplo, que es así. Si lo extiendo, ¿no? Quiero hallar ese volumen. Yo sé que el espesor vale de X, esta altura vale F, y tendríamos 2pi por el radio por dar una vuelta, por la altura y de X, ¿cierto? Este lado de aquí vale 2pi por X.
Listo. De esa manera es que puedo encontrar entonces que el volumen será la integral desde, en este caso desde cero hasta b, ¿cierto? De 2pi x f de x. Y acá está lo que os decía, ya no hay el cuadrado. Bueno, ahora sí, entonces hacemos otro ejemplo. Otra tanda de casos, ¿no? Puede ocurrir. Solo hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas, por eso el rato lo había colocado aquí ya. Pero a ver, veamos cómo sería si coloco yo algún límite A de integración. Yo tendría que tomar mi diferencial de esta manera, ¿no? Y ese es el problema. Ya, a ver, sabemos que esto va a ser un X variable y que tenemos nuestro diferencial de X. Sé ya que el diferencial va a ser algo igual a esto, pero ya se darán cuenta en que está variando en la altura de mi diferencial, ¿no? Pi por el cuadrado, no, digo, 2pi por X no cambia, ese es el radio, pero mi altura ahora sería solamente este tamañito. Vendría a ser la altura total menos A. Si ese fuera el caso, entonces mi diferencial de volumen aquí es 2pi por X por f de X menos A. Aquí estoy cometiendo un error fatal. Si estoy integrando en X, tiene que ser en X esto, ¿no? Ya. Acá también estoy con ese mismo error. Bueno, en este caso entonces no cambiaría, ¿no? La altura seguiría siendo lo mismo, entonces no había ningún problema. Aprovecharemos nomás así entonces mi dibujo. Lo voy a mover un poquito esto. Hasta ahí. Eso sería, ¿no? Y voy a hacer revolucionar alrededor de una recta que esté ahí. Está bien, ¿no? Sigue siendo capas cilíndricas. El radio sigue siendo X. No, ¿verdad?
Ahora mi radio es este pedacito de acá. Eso es X menos este pedazo, C. La altura sigue siendo la misma. Y esto es 2, el radio, la altura. Ahora sí está correctamente bien. Bien, espero que se esté entendiendo la idea, lo principal. Lo mismo ahora, pero acá, ¿no? ¿Qué tal si está a la derecha de mi dibujo? Veamos, ¿cuál es el radio? Está girando ahora respecto a esto, ¿no? Ahí. Su radio sería esta cosa de acá, que viene a ser el C completo menos este pedazo, que en este caso es X. Entonces, lo único que cambia es eso. Ahora es C menos X. Más bien acá puedo copiar y pegar. Cuando hacemos en la pizarra, pues ni modo hay que hacer dibujo tras dibujo. Otro ejemplo parecido. Ahí está. Ahora nuestro recto está en el otro lado. Vamos a ver qué cambia. Cambiaría solo el radio, ¿no? El radio mayor. ¿Cuál sería ahora? Pues sería todo esto. Y eso vale X más C. A pesar de que esto es negativo, ya saben, no olviden eso, no es importante. Geométricamente tienen que tomar como el segmento, digamos, ¿no? En este caso se vería X más C.
Bueno, por eso he realizado estos tres casos. Fíjense, aquí es x menos c, aquí es c menos x y aquí es x más c. Son distintos, ¿no? Haría lo mismo para los ejes y todo lo demás, ¿no? Pero, bueno, vean que la ventaja de acá es que ya no está elevado al cuadrado. Muchas veces incluso esto de aquí ayuda, porque mediante un cambio de variable su derivada ya está aquí afuera. Entonces, esto ténganlo muy en cuenta. Podemos hacer un último caso. Con eso espero que haya quedado totalmente claro entonces esto de volúmenes de revolución. Aquí colocamos otro caso. Tengo que ir el volumen de revolución de esa figurita desde A hasta B alrededor de la recta y igual a menos C. Para lo cual, que, tal vez hubiera sido fácil, digamos, hacer esto, ¿no? Pero ahí hubiéramos vuelto al método anterior. Y resulta que es difícil integrar en ese otro método, el método del anillo, y pensamos en otra opción y decimos, bueno, a ver, tal vez funciona con el método de las capas cilíndricas. Ese sería mi diferencial. Solo que resulta que yo tengo que hallar solamente este pedazo de volumen, ¿no? Rotando, no todito. Y ahí sí van a tener mucho cuidado la altura de su cilindro. Ya saben que esto es cualquier altura Y. Antes era cualquier X, ¿no? Ahora es Y. Y el diferencial de volumen sería distinto. Yo necesito sumar volúmenes, pero imagínense que esto nos den, sí, solo que yo estoy cambiando el método, ¿no? Porque el método del disco es muy complicado de integrar, entonces me voy a otro lado. Solo necesito sumar aquí adentro. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de problemas, porque para empezar, mi primer volumen sería esto de aquí y luego esto de acá, ¿cierto? Y tendríamos que, a ver, para este primer volumen tendríamos este diferencial en el que el radio sería un Y más un C. Ya saben, no importa que esté negativo, aquí tomamos el mayor, ¿no? Sería Y más C. El positivo, el segmento positivo. Y la altura, tengan mucho cuidado porque ya no es toda la altura de la función f de y.
Si no, sería una altura de f de y menos este pedacito de acá. Y eso valdría e unidades, ¿no? Así que aquí sería un f de y menos esa e. Para el primer volumen, se cuenta para esto, porque de aquí es otra cosa. Voy a colocar 1 y digo eso es un 2pi por el radio por la altura. Entonces el volumen 1 sería en y desde A hasta B, ¿no? Pero falta, ¿no? Porque a mí me está diciendo que haga rotar esa curva alrededor del eje y igual a menos c. Así que tendríamos que tener un volumen más reflejado acá. Que en ese caso ya sería fácil, simplemente es algo geométrico, porque ya es una especie de sólido, ¿no? Sería el radio mayor constante, vale A, y la altura F menos C. Entonces aquí el volumen 2 sería como un sólido, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, en este caso A, por la altura que es F menos C. No pondré F, ¿no? Mejor M, ¿no? Acá. No es una función. Luego, el volumen total será. Entonces, bueno, como pueden ver, se pueden mezclar ahí cosas y tienen que tener mucho cuidado al momento de integrar esto. Como les decía, solo se realiza este tipo de cambios cuando el método del anillo es muy complicado de integrar y resulta que por el método de las capas cilíndricas es más sencillo. Bueno, espero que todo haya quedado claro. No, vean que creo que si hiciéramos completo serían algo de 60 fórmulas. No, no me acuerdo, no me he calculado, pero sí son hartas. En el siguiente video vamos a aplicar ahora a ejercicios estas ideas que les he comentado en este video. Y siempre les va a salir, eso es lo bueno. Se genera una confianza, digamos, en esto. Solo hay que plantearse bien nuevamente, ¿no? Lo que hemos hecho ahora. Bueno, eso sería todo entonces en este video.